próximamente en Laica a las 10. Hoy es martes, ¿no? Hoy es martes, sí. No parece martes, parece Tranqui. un jueves. No, bueno, hay buena onda, está piola, está piola. Sí, claro. Bueno, es martes, que parece lunes y que por eso vamos a hablar de deporte. Sí, tenemos muchísimo para contarles en materia deportiva, por eso está con nosotros como cada lunes, pero hoy martes, Kevin Armellini. Kevin, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Emiliano, Paula, un saludo especial. ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien. Muy bien. Con muchísimo para repasar con vos. A ver, cambiamos el orden, cualquier cosa. Comenzamos hablando de la selección argentina, la selección femenina y la Copa América, que anoche, la verdad, algunos teníamos muchísima ilusión. Sin embargo, Colombia, el local, fue un poquito más que nosotros. Exactamente, Emiliano. Hay que decir que la ilusión que tenía la selección argentina femenina, las chicas argentinas, llegó a su fin y se podría decir que de la peor manera porque, hay que decirlo, no jugó un mal partido el conjunto nacional e incluso por momentos fue superior a Colombia, que hay que decirlo, era el conjunto candidato a pasar una final que aún le queda por saber cuál será el otro finalista que se tiene que dar en el día de hoy, justamente entre Paraguay y Brasil. Sin embargo, si hay que hablar directamente de lo que pasó anoche con el conjunto nacional, las chicas argentinas cayeron derrotadas solamente 1-0 frente al conjunto de Colombia, donde la jugadora que tiene emblema del conjunto cafetero, que es Linda Caicedo, marcó el único tanto que tiene el partido hasta el momento y de esa forma el conjunto colombiano está en la final. Una final que lamentablemente las chicas argentinas querían estar ahí, hicieron méritos para lograr y finalmente se quedaron con las manos vacías. Sin embargo, vamos a hablar de lo que tiene que ver también con el otro finalista que tiene que salir de Paraguay-Brasil. No es un dato menor para el conjunto nacional, Emiliano y Paula, porque recordemos que la Copa América, ya sea finalista, si perdés la final obviamente, y el tercer puesto, te da un boleto directo a lo que es el Mundial de la categoría. Sin embargo, sabemos que las chicas argentinas, al no poder clasificar a la final, ya los Juegos Olímpicos pasarían a otro plano y el objetivo sería ganar ese tercer puesto y de esa forma ir directo a lo que tiene que ver con el Mundial de la categoría, que tiene fecha a disputarse el año próximo. Bien. Recordemos que en caso de que la selección argentina femenina pierda el tercer puesto, que obviamente ya estamos hablando muy a futuro, tiene que ir a un repechaje que aún no se sabe qué rival puede ser. Estamos hablando de que, al igual que se está disputando la Copa América acá en nuestro continente y sobre todo en Sudamérica, lo mismo está pasando con la Eurocopa a nivel europeo con las selecciones candidatas que son del viejo continente. Sin embargo, vamos a decir que para tranquilidad de los aficionados, Argentina necesita ese rodaje, ya sea tercer puesto e incluso en un hipotético repechaje para ir a la Copa del Mundo. Se vio una selección unida con ideas de juego, básicamente que se tienen que ir asentando poco a poco, pero ese rodaje que te lo da el ritmo futbolístico te puede venir bien para una selección que está en proceso de crecimiento, obviamente que ya tiene jugadoras consolidadas como es la mendocina Estefanía Banini y de la cual se puede esperar cualquier cosa de cara al Mundial porque dejó la puerta abierta, si sigue, si no sigue, eso se verá en la próxima hora y sobre todo saber qué pasará con su participación en el Mundial de la categoría en el año próximo. Bueno, habrá que estar atentos entonces al partido este por tercer y cuarto puesto, que es la clasificación al Mundial, ni más ni menos. Dos mendocinas viajan al Mundial Juvenil de Handball, Kevin, y esto está buenísimo. Genial. Está buenísimo, sobre todo porque estamos hablando que el deporte del balonmano juvenil, sobre todo en la provincia de Mendoza, poco a poco sigue creciendo y año tras año sigue dando jugadoras, sobre todo a lo que tiene que ver con la selección argentina. En este caso son dos chicas mendocinas que vienen de la municipalidad de Maipú, sobre todo su nombre son Camila Nair y Guadalupe Olivares, que están en la lista preliminar de cara a lo que será el Mundial de la categoría próximamente, donde la selección argentina integra el Grupo H. Vamos a decir que si bien últimamente están habiendo partidos preparatorios, sobre todo la lista suele variar, hay que decir que las chicas mendocinas ya han sido una fija en lo que tiene que ver con la lista que sobre todo cada mes y sobre todo cuando hay fecha de preparación han sido una nómina presente en la lista y quien te dice, Emiliano y Paula, las chicas mendocinas pueden estar representándonos a nivel mundial, donde Argentina tiene un grupo H muy complicado con las principales potencias que tiene el balonmano y sobre todo a nivel juvenil. Porque tiene que, principalmente en el debut frente a Hungría, luego tiene a Francia y España.
que son selecciones potencias a nivel Sí. mundial y donde obviamente que la ilusión de las chicas argentinas está en poder avanzar a esa fase de grupo que en los últimos mundiales se le ha hecho esquiva. Hay que decir que a pesar de que se pueda lograr una fase de grupos soñada y que finalmente se pueda clasificar en este Mundial de Macedonia del Norte, que tiene como principal candidato, ya que es el local, tenemos que decir que es un conjunto argentino que está en proceso de crecimiento, tiene un técnico nuevo y donde jugadoras se van preparando y donde la lista cambia mucho. Y cuando cambia mucho, eso quiere decir que el técnico no está convencido del equipo que puede ir a la Copa del Mundo ya en el año próximo y de esa forma no te da ninguna certeza qué jugador puede estar, cuál no. Pero si hablamos hoy en día, Emiliano Pablo, las chicas mendocinas, sobre todo por lo que se vio en el último tiempo, tenemos que decir que Camila Nair y Guadalupe Olivares son las principales candidatas para ir al Mundial de la categoría. Perfecto, entonces 2 mendocinas allí en la selección. Y Kevin, se hizo historia el regatas en futsal. Exactamente, Paula, y estás en lo correcto al hablar de que se hizo historia porque el fin de semana pasado llegó a su fin lo que fue el Mundial de Clubes de Futsal, donde Argentina y sobre todo la provincia de Mendoza tenía a su representante con el Club Regatas. Un Regatas donde arrancó con un empate el torneo mundialista, luego siguió con una sorpresiva victoria para muchos, sobre todo contra el campeón colombiano que fue Barranca Bermeja, y luego una difícil derrota frente a Tibu. Tibu, un conjunto que luego sería el finalista de este Mundial de Clubes, donde solamente el conjunto mendocino perdió 2-1 y donde todos se empezó a especular. Regatas está para pelear y grandes cosas, decíamos los que analizaban el futsal, y sobre todo porque Tibu era el máximo candidato que tiene este Mundial de Clubes, junto obviamente a los equipos colombianos y sobre todo siempre Brasil ahí en el medio. Sin embargo, hay que decir que Regatas avanzó a la fase de grupos, luego llegó el siempre difícil cuarto de final y sobre todo porque se enfrentó a un equipo argentino y que es el campeón de futsal argentino. Estamos hablando de Flamengo de Comodoro Rivadavia, que viene de ser el campeón de futsal argentino y sobre todo donde a nadie esperaba que Regatas pudiera vencer al conjunto argentino porque obviamente estamos hablando que nadie quiere que se enfrente dos equipos argentinos, sobre todo en una competencia internacional. Regatas venció a Comodoro Rivadavia, este equipo sensación que tiene el futsal argentino, para pasar a una semifinal donde justamente volvió a enfrentarse a Tibu, el finalista que tuvo el Mundial de Clubes, y lamentablemente cayó derrotado. ¿Qué pasó? No es un dato menor. Argentina tenía que ir a jugar el tercer puesto frente a Colorado de Brasil. Sabemos, Brasil siempre potencia en cualquier deporte que hablemos, sobre todo en el fútbol y sobre todo en el futsal. Regatas poco le importó, jugó un tercer puesto con mucha seriedad y sobre todo con un gran juego, y eso hay que decirlo, hay que felicitar a los chicos mendocinos y a todo el cuerpo técnico que viajó a este Mundial de Clubes, donde poco se esperaba que hicieran los conjuntos argentinos y bien lo hicieron. Regatas logró imponerse frente a Colorado de Brasil y de esa forma se trajo una medalla de bronce histórica para el deporte nacional y mendocino, sobre todo porque habla del buen trabajo que se está haciendo puertas adentro acá en la provincia de Mendoza y sobre todo en las ligas que cada vez son más competitivas. Sin embargo, tuve el placer de charlar con algunos chicos de Regatas donde me decían, la verdad que hicimos historia, estamos contentos por esta medalla de bronce que conseguimos en el Mundial de Clubes, pero rápidamente tiene que cambiar el chip porque acá en el ámbito de la provincia tienen que jugar las semifinales del torneo local justamente contra el Jockey y no se dan un respiro los chicos mendocinos de esta forma, que vienen de ser bronce a nivel mundial, estamos hablando de una competencia internacional, sin embargo no se olvidan del plano local, que ya se preparan para una nueva semifinal del torneo de futsal de la provincia de Mendoza. Bien, perfecto. Excelente, Kevin. A modo de cierre de este resumen de martes, vamos con los resultados de los equipos mendocinos en torneos de primera y también en los torneos del ascenso. Godoy Cruz en Santa Fe perdió y resignó la posibilidad de quedarse con la punta del torneo, ¿no? Los hinchas de Godoy Cruz están enojados por este momento porque Godoy Cruz dejó pasar una chance muy importante de no solamente seguir escalando posiciones en lo que tiene que ver con la tabla de descenso, sino, escucharon bien, podría haber llegado a lo que es la cima de la Liga Profesional, un torneo argentino que
raramente no tiene ni a Boca ni River peleando los puestos de vanguardia. Hay que decir que a pesar de que Godoy Cruz tuvo una difícil parada en Santa Fe frente a Unión, donde cayó derrotado 2-1, se vio una idea de juego ya sentada y donde Godoy Cruz gane, pierda o empate, siempre tiene una ideología ya sentada en el juego y donde a pesar de que juegue local o visitante, siempre va a salir a jugar de igual a igual con el equipo que le toque enfrentar. Hay que decir que tuvieron que pasar 6 fechas para que el conjunto tombino no trajera ni tan solo una unidad en su condición de visitante y donde poco a poco, hay que decir, empieza a despegarse de la zona de descenso, donde conjuntos como Central Córdoba, Sarmiento y sobre todo Aldo Civi, Patronato, que según mi criterio van a ser los equipos de la liga profesional que desciendan, Godoy Cruz no puede perder esa noción que tiene y esa presión que le ha hecho bien al conjunto tombino, porque esa presión que tiene lo ha hecho estar en el lugar donde está, que es estar solamente a unidades de lo que es la punta de la liga profesional, donde obviamente tiene a Racing, tiene a equipos como Newell's, que perdió y era una buena oportunidad para que el Tomba lo pudiera avanzar y sobrepasar en la tabla de posiciones, no pasó, pero hay que decir que el Tomba tiene una idea de juego asentada para la tranquilidad de los hinchas. Se jugó con un equipo de Santa Fe que tiene rodaje internacional, estamos hablando que Unión está participando de la Copa Sudamericana y eso lo hace un equipo argentino potente a nivel nacional. Hay que decir que Godoy Cruz perdió, le anularon 3 goles, que no es un dato menor, ahora a instancias del VAR, y de esa forma Godoy Cruz tiene que poner todo su eje en lo que tiene que ver la revancha que tiene próximamente, más particularmente el día viernes, cuando en condición de local, estamos hablando en el Estadio Malvinas Argentina, reciba a Vélez. De esa forma, Godoy Cruz tiene una forma de poder volver al triunfo y, ¿quién te dice?, seguir escalando posiciones en la tabla de la liga profesional. Entre los equipos mendocinos de ascenso destacamos, por supuesto, el triunfo Independiente Rivadavia y el de Maipú, pero en realidad, Kevin, todos sumaron. Todos sumaron y sobre todo que hay fecha entre semana y no es un dato menor porque podrían sumar de forma duplicada. Independiente Rivadavia realizó y sabemos que necesitaba ganar y justamente lo hizo 2-0 frente al Deportivo Riestra, donde poco a poco los conjuntos mendocinos se meten en esa zona del reducido que te da el pasaje a lo que es la liga profesional, la primera división. Hay que hablar de Independiente, hay que hablar de Deportivo Maipú y sobre todo de Gimnasia, que también juegan en particular los días miércoles, es decir, en el día de mañana. Si nos centramos y hablamos sobre todo de Independiente Rivadavia, tiene que jugar con el líder de la categoría y el principal candidato a ascender a la liga profesional, que es Belgrano de Córdoba. Sin embargo, Independiente viene en recuperación, tiene un técnico que sabe cómo jugarle a estos equipos y sobre todo estos tipos de partidos, y no es un dato menor. Vamos a hablar también del otro conjunto que tiene el parque, que es Gimnasia y Esgrima. Gimnasia que tiene una difícil parada frente al Instituto de Córdoba, para de una vez por todas, y hay que decirlo, Gimnasia ya puede asentarse de forma directa en la zona del reducido y que no un partido más, un partido menos te pueda sacar de esa codiciada zona. Gimnasia tiene plantel, tiene jugadores y sobre todo tiene un gran técnico que puede estar tranquilamente en esa zona del reducido y no especular con algún resultado. Hablamos de Independiente, Gimnasia, ¿quién falta? El Deportivo Maipú, el cruzado, que también tiene una difícil parada el día miércoles, ¿sí? Recordemos que el Deportivo Maipú es de los equipos mendocinos el que más complicado está porque solamente tiene un total de 31 puntos y debe empezar a sumar de a 3 para un poco levantar. Se encuentra en la posición número 18 de la Primera Nacional y debe levantar su rendimiento, sobre todo para, junto a Independiente, Gimnasia, meterse en esa codiciada, sobre todo zona del reducido, donde obviamente todos los equipos y como fanáticos del fútbol mendocino queremos que tanto Gimnasia, Independiente y Deportivo Maipú estén ahí para que luchen un ascenso a lo que tiene que ver con la liga profesional ya claro del sí. año próximo. Claro que sí, Kevin. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado. Te mandamos un abrazo. Saludos, Emiliano, Paula, que tengan lindo día. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Kevin Armellini con toda la información deportiva, siendo las 11:49. Nos vamos a un corte y ya volvemos.